Bienvenidos. Os preguntaréis, ¿por qué ha empezado este pavo haciendo pasos de trap con música disco? Porque soy yo, porque soy Álvaro Frankenstein, soy el amante de todo, soy el devorador de música. Bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de la música disco, de eso vamos a hablar. ¿Qué es la música disco? Pues una de las músicas más revolucionarias de la historia de la música. Gracias a ello encontramos múltiples estilos. La música disco murió. ¿Murió o la mataron? ¿Quién mató a la música disco? Ese va a ser el tema principal de hoy, de lo que vamos a hablar. ¿Y cómo nació la música disco? La música disco, para que os hagáis una idea, tiene sus orígenes. Tiene sus orígenes en la música soul predominante de la zona de Filadelfia, que empezó a expandirse por todo Estados Unidos y empezó a dar grandes artistas como por ejemplo Barry White, a mediados de los finales de los 60, empieza a haber este sonido. Él remarca una de las etapas más importantes en la que empieza a haber un cambio de sonido, gracias a las evoluciones tecnológicas, como un sonido más intenso, arreglos orquestales en la música y por fin, con diferentes canciones como Rock the Boat, que es esta. Probablemente a vosotros no suene una mierda, a algunas personas sí. Esto le sonará sobre todo a vuestros padres y a vuestros tíos, que fueron los que estuvieron bailando la música disco en esas discotecas. La música disco, como bien dice, nació no en las discotecas. Las discotecas nacieron gracias a la música disco. La música disco es un nombre que se le puso en 1975 por un crítico de música en la revista Rolling Stones, y le llamó disco porque era el puente entre el público y entre el DJ. El DJ se convierte en una de las figuras más importantes de esta música. Es la primera vez que se le da un puesto merecido, es la primera vez que se le ve como el protagonista de la música. Bien, ¿cuáles son las características principales? Pues las características principales de la música disco, os voy a poner por aquí una canción. Es el compás de 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y en cada compás la música cambia. En realidad es muy repetitivo. Es decir, obviamente cada diferente estructura va cambiando la música. Pero aquí tenemos un compás de 4x4. Y los instrumentos son instrumentos que no se han solido ver antes en la música negra de una manera tan genérica, tan acompasada. Instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos orquestales, es decir, tenemos muestras de orquesta, pequeñas muestras de orquesta dentro de la música. Y esto lo que revoluciona es las partes instrumentales, donde la gente le gusta bailar, donde la música rompe y luego entra al vocal, es decir, es un nuevo cambio. ¿Qué más tenemos? Tenemos los clubs. Los clubs nacen con la música disco, los reales clubs, los clubs de verdad, de real clubs. Bien, los clubs, al fin y al cabo los clubs lo que eran laboratorios de experimentación. ¿Por qué? Porque aquí los DJs traían los temas más atractivos, los que podrían triunfar, los que podrían ser hits. Los traían aquí para experimentar con el público. Si el público le daba un buen feedback, es decir, si tenían éxito, significa que iban a ser grandes éxitos para la radio. Y esto es algo que interesó muchísimo a las discográficas. Por lo cual hubo, en torno al año 1976, diferentes reuniones de las discográficas con los DJs para darles temas, proporcionarlos, que hicieran sus experimentos y si eran realmente temas de éxito, luego los lanzarían en sus comercios, en sus lanzamientos comerciales para las discográficas, para todas esas marcas. Entonces, la bola del disco es una bola que se fue haciendo cada vez más grande con el tema del capitalismo, de intentar vender muchos discos. Y esto desencadenaría varios problemas que os voy a comentar ahora después. Pero vamos a ponernos un poco en el contexto de la época. Los otros estilos que estaban triunfando, como os he dicho, es el soul. Por otro tenemos el funk, que es un estilo análogo, totalmente primo hermano del disco, por no decir prácticamente igual. Pero bueno, se desarrolla en otro contexto y de otro modo. Este género tuvo un ascenso bastante lento, pero empezó a evolucionar poco a poco. ¿Y gracias a qué? Gracias a la infraestructura del club. Empezaron a promocionarse muchos discos y dieron con una de las recetas capitalistas más importantes de la época, y es que vieron que la gente empezaba a ir a las discotecas y querían consumir bebida, querían consumir comida. Entonces hubo muchos restaurantes, muchos hoteles que abrieron su propia pista de baile, su propia discoteca, su club. La gente empezó a ir
masas y empezó a escuchar y a consumir esta música, y se convirtió sin duda en uno de los movimientos más importantes musicales de esta época. Para que os hagáis una idea de la proliferación de clubs y de discos que hubo, estamos hablando de más de 10.000 discotecas en todo Estados Unidos, un número que no se había conseguido jamás. Y en esta época que pasó se hicieron múltiples interpretaciones también de la música disco, y esto fue donde empezamos a encontrar a algunos de los asesinos o algunos de los que le dieron vida a este estilo. Mucha gente encontró el fenómeno disco como una tendencia liberal, como una tendencia a expresarse, a disfrutar. Hubo muchísimos nichos de la población que se sentía identificada con este estilo por la liberación, por la tranquilidad, por después de estar un día matándose a trabajar en una puta pizzería de mierda, lo único que querían era cuando llegara el sábado salir de fiesta y bailar. Y por ejemplo, por ahí encontramos la película que hizo tan famosa este movimiento, que es Saturday Night Fever, que es Fiebre Sábado Noche, protagonizada por John Travolta, en el que vemos la escena del disco, cómo surge en Nueva York, cómo se proliferan todos estos clubs, cómo se mueve la música. Encontramos también uno de los grupos más felices, bueno, felices porque ganaron mucho dinero los cabrones. A mi madre le encantan, así que esto va a mi madre, dedicado. Que fueron los Bee Gees. Bueno, ya he puesto antes la introducción cuando estaba yo bailando. John Travolta andando por la calle, me enfocan el culo, me enfocan los pantalones de campana, cómo se peina. Sin duda fue un éxito. Y también, gracias a esa película, la música disco entró al público blanco, porque el público negro, en gran parte, fueron los consumidores y los creadores, como no, de este tipo de música. La otra parte de la sociedad que veía de manera tan negativa el disco era la parte de la sociedad que creía que la música disco iba a llevar a una decadencia cultural. ¿Por qué? Porque había una serie de rasgos que no le gustaba a la gente, como por ejemplo la vida del sexo, la promiscuidad, la liberación total en la que estaban incluidos y estaban empezando a liberarse por fin lo que son los homosexuales, y también encontramos las drogas, que es una parte que tampoco gustaba mucho a la gente. Entonces todo esto lo englobaron como un aspecto muy negativo de la música disco, solo veían eso, y de hecho sacaron un movimiento que se llama Disco Sucks, es decir, el disco apesta, el disco es una puta mierda, para que nos entendamos hoy en día. Perdón por la palabra YouTube. Pero lo bueno es que lo que consiguió el disco fue el reunir diferentes y diversos perfiles de la sociedad que se encontraban muy satisfechos y muy relacionados e identificados con la música disco, como por ejemplo encontramos el perfil de persona blanca que trabaja durante toda la semana y que lo único que quiere es salir de fiesta sábado noche. Encontramos parte de la comunidad gay homosexual en la que se veían identificados con esta liberación y creaban sus propios clubs con su propia música y su propio enfoque de la música disco. Encontramos también la parte de la sociedad negra que ya estaba empezando a tener un nivel adquisitivo medio y también utilizaban el disco como para lucir su clase de vida, su mejoría social. Encontramos diversas personas que al fin y al cabo lo que quieren es divertirse y pasárselo bien con este estilo. No obstante, encontramos a uno de los principales cabecillas que intentaron asesinar la música disco. Su nombre es Steve Dahl, y Steve Dahl era un fanático y un excéntrico de la música rock. Tenía su propio programa, pero hubo un día en el que la música disco le dio un bofetón en la cara, bien merecido, porque le echaron de la radio, porque sustituyeron su programa de rock por uno de la nueva tendencia, que era la música disco. Esto lo hizo enfurecer y más adelante creó un movimiento llamado Disco Sucks, el disco apesta, la música disco es una mierda, a la cual pues se subieron muchísimas personas a este carro, muchísimos fanáticos y seguidores de este programador de radio, pues asistieron a un evento que él organizó, que fue un evento en el que proclamaban la guerra a la música disco, y era un partido de béisbol entre los Sox y los Detroit Tigers, en el que pues él consiguió reducir la entrada a todo el que asistiera con un disco de vinilo de música disco,
para finalmente echarlo a una hoguera o quemarlo, o de hecho ponerle una bomba, para que os hagáis una idea. Y lo consiguió. Antes de que empezara el partido, empezaron a quemar discos, empezaron a quemar CDs, con camisetas, con el disco apesta, carteles, etc. El pavo se presentó con un traje militar y se hacía pasar como el camarada que estaba defendiendo la música cultural y adecuada, no como el disco. Y bueno, hubo mucha gente que le siguió, pero tuvieron que suspender el partido porque se crearon una serie de trifulcas con más de 30 y pico detenidos y con hogueras que llegó pues a todas las noticias. Esto fue uno de los intentos del asesinato de la música disco, pero no lo consiguió el cabrón. Bien, y una de las principales claves del desarrollo de la música disco fue la introducción de un nuevo formato de vinilo. Para que os hagáis una idea, los vinilos que se estaban reproduciendo y produciendo en las discográficas eran así, de 45 reproducciones por minuto, o como también se conoce, 7 pulgadas. Esta nueva introducción fue en el 1975 cuando implosionó la música disco e hicieron una especie de comercial para los DJs para que conocieran este nuevo formato, que era el formato de 12 pulgadas, que es el que conocemos hoy en día. En cada cara tenían una canción, pero una canción que tenía un espectro de tiempo más amplio, por lo cual le permitían poner más detalle, muchísima mejor calidad de sonido, los surcos eran más anchos, también encontramos parte instrumental al principio y al final de las canciones, y en medio tenemos la parte vocal. Se empezaron a hacer versiones de la música disco para bailar en las discotecas, es decir, empezó a ser una de las claves más importantes para que evolucionara la música disco. Y en opinión de muchos críticos fue la introducción de este nuevo formato de 12 pulgadas lo que colapsó la música disco, lo que hizo que acelerara toda esta muerte o este ciclo vital de la música disco, que fuera más corto, porque si vieron inversos muchísimos temas capitalistas de cuanto más se venda, cuanta más música se produzca, mejor, y perdía mucha calidad toda la música que estaba empezando a producirse. Y como ya os he comentado, el DJ se convierte en el centro de la escena, ya no se convierte en un simple intermediario. Él recibe discos, los mete, los que triunfa, los saca, la gente le gusta, baila, etc. Si triunfa, lo vende. ¿Qué pasa? El formato de álbum empieza a carecer de sentido en esta época. ¿Por qué? Porque la gente compra el álbum por la canción de éxito que contiene, no por el resto de canciones. ¿Qué pasa? Esto empieza a que la gente deje de comprar álbumes y se centre sobre todo en los discos de nuevo pequeños de 45 o en el nuevo formato de 12 pulgadas en el que solo incluyen una canción. Mirad, os voy a tomar un ejemplo. Estoy seguro de que si vosotros consumís música actual, podemos hacer la comparación muy parecida con la música disco. Si vosotros os gusta una canción de Drake y sacan el vinilo, lo están haciendo, o por ejemplo, os gusta la canción de Ozuna y sacan el vinilo, no vais a comprar ese vinilo o ese CD porque hay una canción que os guste. ¿Por qué? Porque dentro de 2 días va a salir otro éxito y no vais a volver a compraros otro CD solo por una canción. Este es el mejor ejemplo, es decir, se colapsó toda la música disco. Entonces esto llegó hasta hasta el año 1979. Entonces la pregunta es, ¿quién mató la música disco? Bueno, la música disco se mató a sí misma. Intentó tener algún asesino, pero se mató a sí misma, se colapsó en una intención de intentar aprovechar el dinero y el consumo hizo que muriera. Y tras este afán de capitalizar una escena que era una moda al fin y al cabo, pues terminó muriendo la música disco, o la mataron. Pero como la energía, la música disco no se muere, la música disco no desaparece, se transforma. La música disco se transformó en diversos estilos, nuevos géneros que escuchamos. La infraestructura del club siguió estando y soportó nuevos estilos. ¿Qué estilos encontramos? Pues estilos herederos de todo esto, como el electrofunk, como el rap, como el house. La música house, su principal origen es la música disco. Esto es muy importante establecer relaciones, ya os contaré más adelante. La música synth pop, toda la música dance en general, toda la música que se baila en los clubs, en las discotecas. Todos estos tienen su papá y tienen su abuelo, que es la música disco. Así que muchas gracias a todos por los que han escuchado esto
este es mi proyecto, esto es Auraem. Nos vemos en el próximo capítulo, espero que os haya molado. No me gusta el soporte de YouTube, no me gusta tener este perfil de youtuber, no soy youtuber, soy Álvaro Franquista, soy amante de la música y de sus valores, y lo único que estoy intentando es transmitirlo, tanto si sois bailarines o como si sois una persona que simplemente ama la música como la puedo amar yo. Gallery, it's a place you come to release frustration. I do anyway. Let me tell you, this place is joint. This is the kind of place you could bring any one of your cool friends. They have all types of people here. People who dance, people pop up and down. You can get high, stay here all night. You can live at the gallery every Saturday night. That's what I like to do. Come in, shake until you don't know what's what anymore.